Radio Clarín de Colombia. Buen día, querida audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, junio 29 del año 2023. Estos son nuestros titulares. Saludo en Huayunaique. Nosotros sí estamos organizados bajo nuestro propio sistema. Por ejemplo, territorio, Eiruco, que significa el clan, y un hierro que nos identifica, aparte de la intervención del líder de la comunidad tancamana, Orangel Guayirú, durante la firma del Pacto de la Transición Energética Justa, multimillonaria inversión del gobierno de Petro para construir Hospital Nazaret en La Guajira, inicia apertura Universidad Indígena Guayú, listo proyecto de ley de jurisdicción agraria, poca información sobre crímenes contra pueblos étnicos, Corte Constitucional y la paz total. Y USA pierde espacios en Amazonía y palabras del presidente Petro en la firma del Pacto de Transición de la Energía Justa. Así pues, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, damos inicio a su noticiero número 271 de Radio Clarín de Colombia del día de hoy, 29 de junio del año 2023, y nos vamos para el norte de mi querida Colombia, allá para el departamento de La Guajira. Saludo en Huayunaique. Nosotros sí estamos organizados bajo nuestro propio sistema, agregó el líder de esa comunidad indígena, Orangel Guayirú. Claro que él antes nos hace un saludo en su propio lenguaje o idioma, dialecto. Escuchémosle mejor, escuchémosle. Anas sekate ya yang wesokaite nama hona equipo akan spera naya wata satu wakuat pakat sungguh waya yang nama kenama way wayuka no senate satu wakuat pakat way kan kamana tak way pakat chitegas anu hona isana que ir naya soto wamanka. Muy buenas tardes, al señor presidente, a la vicepresidenta, el señor Velasco, gobernadora, doctora ministra, lo demás. Y creo que en esta parte que he venido colaborando, aquí con la doctora, proceso que hay, sí, hay muchos problemas en La Guajira, como yo le decía. La causa de eso es por el tema de territorio, tema de representatividad, hay inconformidades, eso existe. Entonces, creo que es importantísimo que estos procesos se llegue a los territorios acompañados de las personas sabias para buscar la solución a los problemas. Creo que aquí lo dijeron, tanto la empresa Grupo Energía Bogotá, le voy a poner un ejemplo. Ha habido problemas, pongo dos ejemplos. Orocho es un territorio inmenso en el municipio de Mouribia, se ha venido solucionando ese tema. El conflicto de Sarrut, ese era un conflicto interno entre ellos mismos, la cual se logró. Gracias, como decía, de pronto a la gestión nuestra como palabrero, se ha logrado que esa comunidad hoy en día se ha sentado con la empresa a solucionar a los problemas que ellos tienen. Existen los problemas, no solamente con, digamos, con una sola empresa. Está la empresa AES, está la empresa Grupo Energía Bogotá, está EDP. Existe esa comunidad y más que todo, ¿por qué? Porque se viene negociando con personas que realmente no son representativas para el clan. Yo lo dije ahorita, en un solo territorio no existe un solo clan. Hay muchos clanes dentro, porque las empresas sí, creo que ellas se respaldan. ¿En qué? Le solicitan a los municipios con qué tienen que concertar y consultar. El mismo asunto indígena le dice que tiene que ser con la autoridad que está en el papel. Tanto el Ministerio del Interior también registra y también dice debe ser con esta X persona, sin saber realmente si es dueño o no dueño del territorio.
Así es, así es. Entonces, ahí sabe, tiene, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, que allá estas comunidades tienen su propio sistema, tienen su propio territorio y tienen sus propios clans. Reclama Orangel, que es el líder de la comunidad allí, en el momento de la firma de ese acuerdo con el presidente Petro, reclama que las grandes empresas prestadoras de servicio transnacionales que cruzan por el departamento de La Guajira no siga fraccionando más a estas comunidades indígenas, que los fraccionan al punto de que son las empresas que inciden en las alcaldías, en la gobernación y hasta en el Ministerio del Interior para insinuar con quiénes es que se debe dialogar, a quiénes es que deben de reconocer estas instituciones como voceros de estas comunidades. Y Orangel reclama que hay que inscribir es a los verdaderos sabios, a las verdaderas personas que ellos en sus comunidades eligen y representan para que los represente como los palabreros, entre otros. Así es, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, entre más días, a través de su noticiero vamos aprendiendo o comprendiendo mucho más la historia de estas comunidades indígenas. Oiga, vecino, usted que lee noticias, ¿qué se ha hecho con las regalías? Vecina, vamos espero re bien. Cuente. Entre 2021 y 2022 la gobernación invirtió más de 221 mil millones de pesos de regalías en todas las provincias. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, se invirtió en el campo, en la reactivación de la economía, la educación, salud, transporte, la alimentación escolar y muchos proyectos más. En Cundinamarca, invertimos las regalías con justicia social. Y como esta semana le hemos dedicado los noticieros nuestros a los habitantes de las comunidades del departamento de La Guajira, pues continuamos allá en Nazaret. Multimillonaria inversión del gobierno de Petro para construir Hospital Nazaret en La Guajira. Oiga pues, querida audiencia, particularmente la audiencia que nos está escuchando allá en Nazaret y en Urumita, entre otros. Inicia apertura para la construcción de la Universidad Indígena Guayú. Oiga, ahí tienen más. Listo proyecto de ley jurisdicción agraria, poca información sobre crímenes contra pueblos étnicos, Corte Constitucional y la paz total, y USA pierde espacios en la Amazonía. Ahí vamos, querida audiencia, de su noticiero Radio Clarín de Colombia con nuestro resumen noticioso del día de hoy, 29 de junio del año 2023. Buenos días. Fuente, primera línea, multimillonaria inversión del gobierno Petro para construir nuevo hospital de Nazaret, en La Guajira. En presencia de autoridades civiles y ancestrales del departamento de La Guajira, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregaron la resolución, por medio de la cual se oficializa la entrega de recursos por cerca de 37.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital de Nazaret, ubicado en este corregimiento del municipio de Uribia. Fuente, Presidencia Colombia, Gobierno del Cambio anuncia la puesta en marcha del proceso de apertura de la Universidad Indígena Guayú. Empezamos el proceso de apertura de la Universidad Indígena Guayú, que nos va a posibilitar abrir las facultades de energías limpias, las facultades que tienen que ver con salud y turismo, anunció este martes la ministra de Educación, Aurora Vergara, en el marco del diálogo genuino con autoridades indígenas de la comunidad de la zona norte extrema de la Alta Guajira. Fuente, latitud 435. Listo el proyecto de ley que dará vida a la jurisdicción agraria. El proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria y rural será presentado al Congreso de la República en la próxima legislatura, que se iniciará el 20 de julio, según reveló la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica. El Congreso nos ha dado 6 meses para hacerlo, aprobarlo y echarlo a rodar, y lo vamos a cumplir, dijo en declaraciones al informativo Colombia Hoy. Fuente, El Espectador, hay muy poca información de crímenes contra pueblos étnicos, magistrada de la JEP. La magistrada de la JEP, Nadiesda Enríquez, estuvo con autoridades étnicas del Chocó para coordinar la investigación sobre los crímenes cometidos contra sus pueblos. En entrevista con El Espectador, habla sobre el panorama que enfrenta el departamento y cuál es el papel de las autoridades indígenas y afro en el caso 09. Fuente, El Espectador, Corte Constitucional se alista a estudiar expediente clave para la paz total. Al mediodía de este lunes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó la ponencia de un expediente clave, el estudio a la ley de paz total, que le permite al gobierno Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Aunque el asunto no será discutido en lo que resta del mes de junio, el debate promete ser de alquilar balcón.
Fuente, Sputnik Brasil. Estados Unidos pierde espacio en la Amazonía con asociación militar entre Brasil y Colombia, dice analista. La Escuela Superior de Guerra de Colombia visita el estado de Amazonas, para estrechar lazos con las Fuerzas Armadas de Brasil. Experto entrevistado por Sputnik Brasil explica los objetivos de Colombia en la Amazonía y si la influencia de Estados Unidos sobre Bogotá representa un riesgo para Brasil. Fin de la noticia. Gracias. Ahí tiene, querida audiencia, particularmente la comunidad querida que del departamento de La Guajira. Y continuamos con el departamento de La Guajira. En este caso, directamente las palabras del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, al momento de la firma del Pacto de Transición Energética Justa. Así se lo dejamos escuchar, querida audiencia. Y seguro recibieron la invitación del gobierno de aquel entonces y vengan para acá, que aquí hay un espacio para ustedes. Y ese proceso, no sé cuántos años comenzó, no tuvo en cuenta algo fundamental. Una enorme equivocación de quienes gobiernan desde Bogotá, que no tienen ni idea qué pasa aquí. Y es que había que hablar primero con la comunidad. Habría que enseñarle algunos temas. Habría que discutir cómo es que esa población de La Guajira, que está aquí desde antes de que pisara el primer español, que creo que La Guajira no lo pisó, esa es una historia que hay que rehacer. Vinieron primero los holandeses. Cómo desde antes de que llegara el primer europeo a estas tierras, ya durante miles y miles de años, esta cultura estaba y navegaba por todo el mar Caribe. El nombre viene de ahí, el Caribe. Eran los dueños del mar, del viento y del sol. Mucho antes que cualquier occidental pudiera pensar, ¿y para qué sirve este desierto tan caluroso? Ya aquí se desarrollaba un sistema económico, un sistema de equilibrios, los niños y las niñas no se morían de desnutrición. Y llegó Occidente. Y Occidente llegó como sabe llegar en los territorios del mundo. Al principio con violencia. Un hijo de los guayú, de madre guayú, de padre negro, José Prudencio Padilla, derrotó la Marina Española allá en Maracaibo e impidió la segunda reconquista del ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y nos volvimos independientes. No fue un almirante educado en el sur de Francia como Napoleón, ni con Wellington, aunque él cayó preso por orden de Wellington allá en la batalla de Trafalgar. Poco se conoce aquí que alguien de Colombia, hijo de guayú y de negro, estuvo en la batalla de Trafalgar a órdenes del ejército francés. Y en sus emociones y vuelto a estas tierras y a estos soles encontró a Bolívar. Y Bolívar le dijo, venga usted que sabe hacer barcos, empecemos a construir nuestra armada. La primera, el primer barco. Y ese hijo de guayú impidió que el ejército más poderoso del mundo entrara, un poco como las películas, transportando los barcos por tierra para ponérselos por el otro lado. Ahí tiene, pues querida audiencia, si oyen, lo bueno que es conocer de la historia, porque Clarín de Colombia y su noticiero Radio Clarín de Colombia no es simplemente copie y pegue, no es simplemente pase la información, es con un sentido crítico, analítico y sobre todo de formación. Ahí tienen la comunidad de La Guajira en las épocas antiquísimas, tenían todo su calendario, sus culturas, y sobre todo abundaban en agua y un buen ambiente. Bastó que esos presidentes anteriores al actual, inescrupulosos, ansiosos de plata y de poder, llamaran a las empresas transnacionales, oiga, y votando como Pedro por su casa, por la ventana, lo que nada le cuesta. Entonces llamaron a estas transnacionales, las ubicaron en el departamento de La Guajira y esas, como dice el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, los de Occidente, llegaron a ser
lo que ellos saben hacer. Explotar los recursos sin invertir nada, solamente para llevárselo para las arcas de ellos en lo personal. Y de ahí para acá, ¿qué quedó? Pues la sequedad, el suelo estéril, aunque una cultura y un pueblo muy arraigado con la dignidad muy en alto. Y por eso resisten y resistieron hasta llegar al día de hoy, donde comienzan a visorar soluciones al final del túnel. Así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.